Buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros webinars de Colgate. Esta noche los saludamos desde Bolivia. Susana Barahona, representante de Relaciones Profesionales de Colgate Palmolive para Bolivia, y quien les habla, María Beatriz Ferro, gerente de Asuntos Científicos para la región andina de Colgate Palmolive, les damos nuevamente la bienvenida. Y les queremos presentar a nuestro conferencista de esta noche. Es un gusto tener con nosotros al doctor Aguirre, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Doctor Aguirre, bienvenido. Quisiéramos que por favor encendiera su cámara y nos compartiera su presentación. Muchísimas Es un gracias. gusto. Ya estoy. Bueno, pues doctor, es un gusto saludarlo, que nos acompañe. Tendremos asistentes, por supuesto, desde Bolivia, pero también desde los países vecinos, como Colombia, como Perú, como Ecuador, y queremos darles un saludo muy especial. Si a usted le parece, puede ir compartiendo su presentación. El doctor Aguirre es odontólogo, ortodoncista. En este momento se dedica a su práctica privada y también hace docencia tanto en Bolivia como docencia invitada en algunos otros países. En este momento el doctor Jorge Daniel Aguirre es el presidente de la Sociedad Boliviana de Ortodoncia en La Paz y va a hablarnos entonces de las alternativas de tratamiento para la ausencia del incisivo lateral superior, con una pregunta muy interesante, y es ¿cuál sería la mejor? Creo que al final de la presentación ya vamos a tener elementos suficientes para poder saber cuál sería entonces la mejor. Antes de darle la palabra al doctor Aguirre, voy a hacerles unas recomendaciones básicas. Al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y ustedes van a poder escribir sus preguntas o comentarios que tengan para el doctor en el botón que tienen en la parte inferior de sus pantallas que dice preguntas y respuestas. Si entran al chat, no van a poder escribir, no se preocupen porque ese no es el canal. El canal es a través de, repito, el botón de preguntas y respuestas. Allí recogeremos todas sus preguntas y comentarios y las pasaremos para tener un diálogo con el doctor Aguirre cuando él termine su presentación. Bueno, pues muy bienvenidos todos nuevamente al doctor Aguirre y a Susana por ser la gestora de este webinar. Muchísimas gracias, doctor. Entonces le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Ferro. Muy feliz, muy contento. Gracias, Susana, Viviana, Isabel, el equipo de Colgate. Muy contento de estar con ustedes aquí desde La Paz, Bolivia. Y a todos los colegas de Bolivia y de Latinoamérica, es un gusto para compartir esta cápsula clínica que vamos a hablar un poquito. De repente no, en una noche ideal. Sé que está jugando las selecciones sudamericanas ahora, pero es un buen momento para hablar de algo que es bastante retador para los odontólogos, que es la parte anterior, la parte estética, y en algo que es común, se ve comúnmente la ausencia de los laterales superiores y qué hacer con ellos. Así que vamos a empezar. Siempre me ha gustado hablar de una base, de una introducción de lo que es mi práctica clínica, gracias a mis mentores que he tenido durante mi formación. El agradecimiento que tengo es profundo a cómo me he formado. Y básicamente voy a hablar y vamos a ver algunos casos conjuntos con el doctor David Sarver, que es mi mentor, amigo, y con el que hemos trabajado y tengo sus conceptos básicamente muy profundos en mi práctica diaria de la clínica en ortodoncia. Vamos a ver esto desde el punto de vista ortodóncico, pero es un trabajo multidisciplinar. Vamos a ver cómo se interactúa entre
varias especialidades y siempre, como en todo, la detección temprana pues hace la diferencia. Entonces, permítanme recorrer esto. Ok. Entonces voy a hablar un poquito de nuestro examen clínico sistemático. Nosotros manejamos un examen clínico primero y para que desde esto se descuelgue toda nuestra planificación de tratamiento, incluida esta que vamos a hablar hoy específicamente, que es la ausencia de los laterales superiores y qué hacer, cuál es la mejor alternativa para solucionar. Siempre una máxima que tenemos es proporciones en vez de normas. El ortodoncista, sobre todo la ortodoncia, desde que apareció las radiografías laterales, casi nos hemos enfrascado, o se ha creado un dogma en que vamos a querer medir todo. Agarrábamos la radiografía lateral de cráneo y teníamos grados y teníamos milímetros y le hemos hecho caso durante casi un siglo a esto y hoy nos damos cuenta que el análisis clínico nos dice vamos a ver proporciones en vez de normas, no solo números fríos, sino ver proporciones. Entonces, esa es una máxima para nosotros analizar en las 3 dimensiones del espacio. Otra máxima importante es la interacción que tenemos de tejido duro y tejido blando, tanto en reposo como en dinámica. Por eso, nosotros, digo como especialidad, estamos implementando desde hace pocos años relativamente algo que le llamamos la documentación expandida, para poder tener una mejor visión desde nuestra documentación para el análisis facial y estético y bucal de nuestros pacientes. La documentación expandida básicamente difiere de la tradicional que ha tenido la ortodoncia desde casi cerca de un siglo y varía en tener más tomas fotográficas faciales de frente, en reposo y sonrisa, en 3/4, en reposo y perfil, en reposo y sonrisa, para poder analizar algo que le llamamos desde el que ha propuesto estos conceptos, que es el doctor David Sarver, para el análisis ortodóntico, para analizar desde la macroestética, es decir, analizar la cara primero en las 3 dimensiones, tanto su relación con tejidos duros y tejidos blandos, y para eso tenemos conceptos que nos han marcado desde Farkas y muchos otros autores que se han manejado también en especialidades como rehabilitación, ¿no? En análisis no voy a ir detalladamente sobre esto, pero la examinación sistemática de la cara hace de que nosotros podamos tener una base de datos importante para poder tomar decisiones. Nos basamos en puntos faciales, de tejidos blandos, que van a darnos proporciones. Muchos de estos los conocemos desde hace varios años. Como les había dicho, Farkas nos ha dado muchos estudios al respecto y el análisis facial es el primer elemento en el cual vamos a determinar la base de datos para nuestro plan de tratamiento. Puntos como la punta de la nariz y la base de la nariz en relación a labios y mentón son muy importantes para determinar lo que llamamos la armonía facial. ¿Okay? Entonces, muchos de ustedes deben conocer estos puntos. Los hemos llevado a algunos en pregrado también. Y es un pilar primordial para ver armonía, proporciones faciales. Entonces, todos estos elementos que tenemos para poder, repito, no voy a ir en detalles ahora, mediante la fotografía, va a ser una herramienta importante para poder analizar lo que nosotros queremos tomar como base.
Entonces, la ortodoncia se trata de estética, sonrisas, pero a veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Me ha salido un mensaje, no sé si me escuchan, por favor háganme una señal si no me escuchan bien, pero voy a Sí, mostrar, está bien. ¿estamos bien? Perfecto, Estamos. gracias. Voy a mostrarles un caso típico en cuanto vuelven al consultorio del ortodoncista y te dicen, después de haber tenido varios años de tratamiento, incluso 2 fases, estamos hablando de pacientes que han tenido una fase inicial o una primera fase, que generalmente en dentición mixta, en dentición mixta, ya sea temprana o tardía, y luego una segunda fase con dentición permanente temprana. Vemos en este caso las consecuencias de no tener una buena higiene con aparatos ortodóncicos. Se nota inmediatamente los daños que se ha hecho cuando estaba usando aparatos y no había una buena higiene, pero vuelve a la práctica ortodóncica básicamente porque no está contenta. No le gusta cómo han quedado la relación de los dientes con, de repente, la sonrisa, de repente con la relación intermaxilar. Y vamos a ver, por ejemplo, en este pacientito, para darles un ejemplo de la macroestética simplemente, y luego nos vamos a ir a ver la mini estética y la microestética. Pero es una paciente cuya historia tiene un tratamiento ortodóntico previo de niña y adolescente, muy común. Lo hemos detectado, ya sea por el dentista general o los papás, básicamente se dan cuenta cuando el problema es grande y dicen algo hay que hacer y puede que lo lleven al ortodoncista o al dentista y para que se trate o mejore la mordida. Esta paciente ha tenido 2 tratamientos, uno primera fase y luego de adolescente, y se logró una clase 1. Tiene una clase 1 molar, tiene una clase 1 canina. Si analizamos la estética de la sonrisa, no está mal. Si hay un poco de exposición gingival del lado derecho más que del izquierdo, puede haber un ligero canteamiento de tejidos blandos, pero hay una curva del arco de la sonrisa bastante adecuada. Si la vemos de frente y analizamos, no es una sonrisa demasiado alterada y no es algo que llame la atención de inicio. ¿Cuál es el problema y por qué está tan insatisfecha esta paciente? Si se acuerdan, las primeras fotografías intraorales, donde sí hemos visto y he hecho énfasis por los desastres que ha habido de su primer tratamiento o los 2 tratamientos ortodóncicos, son desastres por una mala higiene, no poder prevenir esta parte de eliminación y de control de placa bacteriana, que es muy importante en ortodoncia, porque si bien nosotros tenemos políticas en la clínica para poder mejorar estas condiciones, pues es muy común en los tratamientos de ortodoncia que los pacientes no tengan una buena técnica de eliminación de placa bacteriana. Pero bueno, ¿cuál es el problema aquí? El problema básicamente es que ella no está contenta con el perfil. Noten el perfil con una deficiencia mandibular importantísima y donde no hay una proyección del mentón, pues ese es el problema mayor en esta paciente. Entonces, si nosotros planificamos, por lo que acabo de mostrarles ligeramente, por la proporcionalidad, nos vamos a dar cuenta que esta paciente en el tercio inferior tiene alterada las proporciones. En el tercio inferior, sabemos que los tercios faciales pues, son equidistantes, equivalentes, y el tercio inferior a la altura de las comisuras está dividido en un tercio superior y 2 tercios inferiores que corresponden al mentón. En este caso, tengo un 45% en la parte superior a partir de las comisuras y tengo 55% en la parte inferior, en la parte que corresponde al mentón. Lo ideal es que debería ser 33% en la parte superior y 66%, es decir, un tercio superior y 2 tercios inferiores. Tengo una alteración del tercio inferior, la cual me da una gran pilar para poner
mi plan de tratamiento en lo que ella está pidiendo a gritos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos en este tipo de pacientes? Una paciente adulto, ya no tenemos crecimiento, entonces tenemos que hacer un tratamiento combinado con cirugía y ortodoncia. Ahora, pero el problema en este tipo de pacientes es que hemos ido por un tratamiento de ortodoncia compensatorio. Hemos compensado y hemos llegado a una clase 1 canina, hemos llegado a una clase 1 molar en este caso. Y no tengo manera de descompensar por ahora después de esos tratamientos tan largos. ¿Qué tengo que hacer? Si opero como está después de haber llegado a esta clase 1, definitivamente no voy a tener resultados adecuados en cuanto al problema que es mejorar las proporciones faciales. Entonces, dentro de mis objetivos prequirúrgicos es descompensar lo que se ha compensado en tratamientos previos de ortodoncia. Necesito crear una maloclusión de acuerdo a la carita que tiene. Necesito crear la maloclusión que le corresponde a esa cara, la maloclusión que corresponde a esa relación maxilomandibular. En este caso, y es algo no muy común, se hace porque precisamente hemos tenido compensaciones, se hace la exodoncia de inferiores, de cuartos inferiores, de los primeros premolares, para crear esta maloclusión clase 2 y volver a alinear. Una vez que nosotros creamos esa maloclusión que corresponde a esa cara, pues vamos a estar con las herramientas adecuadas o los espacios adecuados para poder lograr esta maloclusión que le pertenece a ese análisis facial. ¿Qué quiere decir eso? Una deficiencia mandibular, un crecimiento vertical y necesitamos quirúrgicamente avanzar esa mandíbula. Entonces, se proyecta un avance mandibular y una genioplastía de avance y la paciente, de acuerdo a lo que quería, y el análisis facial, el perfil, pues se planifica una rinoplastía también. Esta es la simulación computarizada del avance mandibular, genioplastía y rinoplastía, y esta es la oclusión. La paciente definitivamente no ayudaba con la higiene, pese a que se ha trabajado con ella. Noten las zonas de inflamación gingival y eso se ve mucho. Pero miren el cambio facial, es dramático, es un cambio dramático. La exposición de los dientes, si bien no ha cambiado demasiado, tenemos una sonrisa con un arco que acompaña, un arco de la sonrisa que acompaña la curvatura del labio inferior. La fotografía de 3/4 nos muestra de una manera importante la proyección de ese mentón y el balance facial. Un perfil mucho más balanceado, armónico, donde estas proporciones que hemos visto al inicio se están logrando. La manera de lograr esto con una paciente adulto definitivamente tiene que ver con cirugía y ortodoncia. Una paciente con un problema muy parecido, un tercio inferior disminuido, alterado, una deficiencia mandibular importante, una longitud mentocervical muy corta, algo parecido en la paciente adulto, pero ella está en crecimiento. Entonces, si analizamos la oclusión, vemos a este paciente que tiene una clase 1 molar y una clase 1 canina, todavía en dentición mixta, pero tenemos una dentición que tiene una relación clase 1. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? La paciente está en pleno crecimiento y tenemos una relación dental clase 1 con una clara deficiencia mandibular. Hay clase 1 posterior, hay una deficiencia mandibular severa y la pregunta es esa: ¿cuándo es el mejor momento para tratar a este paciente? En algunos casos, y ortodóncicamente en la escuela americana de los 70s, 80s, siempre se ha tratado y esperar al paciente
a que tenga la dentición permanente para atrás. Más aún si tiene clase 1. Cuando hay deficiencia mandibular y clase 2, igual se esperaba tradicionalmente hasta la dentición permanente temprana para poder tratar al paciente ortodóncicamente. Hoy sabemos que el tratamiento temprano en este tipo de pacientes nos va a dar mejores condiciones para tener mejores resultados y más estables a largo plazo. Pero, ¿qué hago con este paciente si tengo clase 1 dental? Tengo una clase 1 posterior, los molares están en clase 1, pero tengo una clara deficiencia mandibular. Entonces, en muchos casos se deja crecer al paciente hasta que tenga dentición permanente temprana y a veces hacer extracciones o algún tipo de ortopedia de avance mandibular. Sin embargo, a esta edad lo que necesitamos es hacer algo parecido que hemos hecho con el paciente adulto. Crear la maloclusión acorde a la carita. Entonces, en este tipo de casos, cuando el paciente está en dentición mixta y con todavía potencial de crecimiento, lo que necesitamos lograr es una maloclusión de acorde a la carita. En este caso, vamos a aprovecharnos de los espacios de deriva. ¿Y por qué nuestros espacios de deriva son una ventaja para poder mejorar las proporciones faciales? Porque estos espacios, una vez aprovechados, nos van a permitir retruir el segmento antero-inferior y crear esa sobremordida horizontal, el overjet, para que nosotros podamos crear esa maloclusión que corresponde a esa carita. De acuerdo a los estudios que tenemos ya varios años atrás, pues necesito encontrar ese momento de crecimiento donde voy a tener mayor desarrollo mandibular para poder sacar el mejor potencial. Entonces, creando esa maloclusión y con ortopedia y ortodoncia, podemos lograr un cambio facial, mejorar la armonía facial, simplemente con trabajo ortopédico ortodóncico. Este es un seguimiento de 10 años después, ahora creo que ya son 14 años. Pero la diferencia entre estos dos pacientes que han visto que tienen una maloclusión o un balance facial muy parecido, con donde predomina la deficiencia mandibular y el perfil es bastante convexo, pues hay una diferencia importante en costo. No solamente del costo económico en cuánto cuesta una cirugía, sino el costo en el proceso de tener un paciente con incluso problemas psicosociales durante su desarrollo. Es decir, hay mucho problema con la interacción con los niños, con sus pares en colegio, porque simplemente se hacen la burla de sus condiciones de deficiencia mandibular. Eso está también bastante documentado con estudios de que uno de los factores más importantes de trastornos psicosociales es la burla que tienen este tipo de pacientes por sus compañeros acerca de su condición dental o discrepancias esqueléticas maxilomandibulares. Entonces, si ven a la izquierda, este tipo de caso donde ha quedado muy bien la paciente, donde hemos tenido una buena relación funcional, un buen balance facial, requiere de ortodoncia, cirugía mandibular, cirugía mentoniana, rinoplastía, todos los costos que implican hospital, anestesia, pero vale la pena para el resto de su vida. En cambio, en esta paciente en crecimiento y desarrollo, pues determinarlo temprano hace que podamos prevenir la cirugía y no pasar por esos casi 22 años con problemas de índole emocional, no tiene precio. Entonces, esto va a ilustrar un poco la importancia que tiene la estética desde facial y cómo analizamos la macroestética, la mini estética y la microestética para poder analizar cualquiera de los problemas que tenemos estéticos y funcionales en nuestros pacientes. Sabemos que para el tratamiento de la sonrisa vamos a tener elementos cuantitativos, pero también vamos a tener
subjetivos o artísticos que son importantes para el diseño total de la sonrisa. La mini estética nos va a hacer ver el tercio inferior, la relación de los dientes con sus tejidos blandos en el tercio inferior, que es ya más nuestro campo y donde vamos a tener una influencia importante el rato de planificar el tratamiento. Queremos ver datos, igual voy a pasar bastante rápido esta parte, pero quiero que tengan una idea rápida de qué cosas, qué elementos no son importantes en el análisis de la mini estética. La exposición gingival es importante, la relación que tenemos de tejidos duros, es decir, diente con tejidos blandos, encía y labios. La altura coronaria, queremos ver alturas gingivales, son importantes medirlas. Estas mediciones las hacemos de manera sencilla y en poco tiempo con una reglita plástica y las registramos de una manera rápida. Obviamente una idea clara nos va a dar los análisis fotográficos, pero esto no deja de ser clínico y tenemos que medirlo con una reglita para poder ver estas proporciones. No me interesa el número frío, no me interesa si son 10 milímetros, 4 milímetros, me interesan las relaciones. Entonces, hay puntos de tejidos blandos que son importantes, el labio cuando estamos en una sonrisa posada, obviamente no es una sonrisa franca, total, pero necesitamos que sea lo más natural, esa sonrisa que hacemos cuando nos tomamos una selfie o una foto de Navidad, etcétera, es suficiente para tener análisis en la relación de tejidos blandos con los tejidos duros en la mini estética. El arco de la sonrisa es importante evaluarlo. Está definido el arco de la sonrisa básicamente como la relación que tienen los incisivos y los caninos en sus bordes incisales con la curvatura del labio inferior en sonrisa posada. Y ahorita vamos a ver la definición. Es importante evaluar las líneas medias en relación a las piezas dentarias y cómo está colocado el labio en relación a la carita y a los tejidos duros, es decir, a los dientes. Y ver componentes dental externo y las comisuras para ver algo que le llamamos corredores bucales. Si hay colapso maxilar, estos corredores bucales, mientras más grandes, son menos estéticos. Por eso se hace generalmente, una de las máximas en ortodoncia es expandir antes que colapsar. Siempre tratamos de expandir antes de colapsar porque el propio pasar del tiempo hace de que todo se colapse en los seres vivos. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Estos son los elementos artísticos de la sonrisa. Les hablaba del arco de la sonrisa, cuya definición es esta, ¿no? El arco es la relación de la curvatura de los bordes incisales de los incisivos y caninos superiores con la curvatura del labio inferior. Y la podemos clasificar en consonante, es decir, que sí es paralela estos bordes al labio inferior, plana cuando no hay una relación, los bordes incisales están planos en relación a la curvatura inferior, o reversa, que es una relación inversa con la curvatura del labio inferior. Y por último, la microestética, donde vamos a analizar las proporciones, igual que hacemos con la cara completa. Vamos a analizar proporciones tanto de las piezas dentarias y su relación con tejidos blandos, es decir, las encías. Los dientes anteriores son como los que manejan estética y cosmética, saben que el incisivo central superior es el que manda, es el protagonista de la película. Entonces, es importante, a partir del incisivo central, ver cómo se va a comportar en nuestro plan de tratamiento en el resto de las piezas. Entonces, la relación entre alto y ancho es muy importante. Generalmente, un incisivo puede medir cerca a 10 milímetros del alto y más o menos unos 7 a 7,5 de ancho. Entonces, la relación es de 0,8 a 1. El contorno incisal es muy importante evaluarlo, el contorno gingival. La forma gingival, sabemos que la altura de la encía a nivel de los centrales debería ser más o menos
a la misma altura de los caninos, es lo ideal, y la altura de los laterales ligeramente más baja. Es aceptable que estén a la misma altura, pero no se ve estéticamente adecuado cuando los laterales tienen una altura gingival mayor a la de los centrales y de los caninos. Entonces, esta parte, más aún si el paciente va a tener una relación de labio y tejidos duros que van a exponer una sonrisa gingival o ligeramente una sonrisa gingival ligera, o si vamos a tener una sonrisa gingival amplia, eso definitivamente va a afectar estéticamente a cómo se ve esa sonrisa. Entonces, miren, en este caso, las alturas son importantes. Debería ser eso en lo que ven en inferior, lo ideal, pero si hacemos una línea de canino a canino, vamos a ver que las alturas están alteradas y que la altura del lateral izquierdo pues está a la misma altura o ligeramente mayor a la del central, y eso estéticamente no es adecuado. Tenemos que evaluar los cénits. El cénit debería ser la parte más cóncava y alta de los superiores y que debe relacionarse con el eje longitudinal de las piezas, ¿no? Debería relacionarse. Cuando no está relacionada con el eje longitudinal de las piezas, pues está alterada y debemos hacer algún trabajo de tejidos blandos, de encía, para poder regularizar. Ese es el cénit, la parte más cóncava que debería coincidir con el eje longitudinal del diente. Ahora, la forma de las troneras son detalles que son importantes y esto les menciono porque es muy importante el rato del tratamiento para la ausencia de los laterales. Esta microestética nos va a dar la diferencia en cómo va a quedar nuestro resultado reemplazando estas piezas, estos laterales y reemplazándolos por los caninos. La forma de las troneras gingivales, en primer lugar, van creciendo hacia distal, al igual que las troneras incisales. La tronera incisal es más angosta que la tronera, la tronera media es más angosta que la que va entre central y lateral y más angosta de la que va entre lateral. Por otro lado, es importante conocer las relaciones y las proporciones de los contactos, de los puntos de contacto y los conectores. Nuestra relación ideal, nuestra proporción ideal es de que a nivel de los centrales, los conectores tengan 50% de la longitud vertical del diente, en los laterales 40% y en los caninos 30%. Va disminuyendo hacia distal. ¿Se acuerdan? Los puntos de contacto son ese punto donde cuando usamos el hilo dental es donde simplemente tenemos que hacer fuerza para que pase ese punto, y los conectores básicamente son los lugares que hacemos higiene con el hilo dental, donde podemos libremente deslizar el hilo de arriba a abajo. Entonces, el punto de contacto es ese punto donde vencemos esa unión estrecha entre dos piezas contiguas. Ok, entonces el análisis se lo hace básicamente con algo que hoy en día es básicamente un instrumento fundamental por lo que nos exigen nuestros pacientes, que es la foto de contrastes, y con eso vamos a analizar esta parte de la microestética. Entonces, en resumen, lo que tenemos es la macroestética, donde vamos a ver la parte facial en los tres espacios, tanto frontal, 3/4 y de perfil, en las tres dimensiones del espacio, y vamos a ver cosas como el perfil, las proporciones verticales, el grosor labial, proyección nasal y la proyección mentoniana, los anchos faciales, etc. La mini estética vamos a analizar básicamente el tercio inferior y sus relaciones de tejidos duros y tejidos blandos. Vamos a ver la exposición incisiva, la sonrisa transversal, sonrisa gingival también, simetría de la sonrisa, si hay apiñamiento, arco de la sonrisa. Y en la microestética vamos a ver detalladamente la forma y contorno gingival, tonalidad y color dental, perfiles de emergencia, forma dental y sus relaciones, los contactos, los conectores y las troneras son muy importantes para detallar esto que debería ser nuestro plan de tratamiento en una
ausencia de laterales. Pero tenemos algo más, algo muy importante que el doctor Sarver lo introdujo más o menos a principios de los 2000, que se llama la cuarta dimensión. La cuarta dimensión habla del tiempo. El tiempo nos hace predecir qué va a pasar cuando estamos creciendo, madurando, envejeciendo. Es decir, no me interesa solamente cómo va a quedar mi paciente cuando termine el tratamiento. En el caso de ortodoncia, no me interesa solamente cuando quito los brackets. Me interesa saber cómo va a quedar ese paciente funcional y estéticamente 5 años después, 10 años después, 20 años después. Para eso necesito saber cómo se comporta mis tejidos blandos, sobre todo en esto que se llama crecimiento, maduración y envejecimiento. Entonces, es muy importante conocer el comportamiento de las personas, tanto hombres o mujeres, porque difiere en algo el comportamiento en el envejecimiento. Y vamos a lo nuestro. Entonces, si vamos a definir este problema, viene, el que es nuestro tema de hoy, viene de la hipodoncia, ¿no? Una de las anomalías dentales más comunes y que se refiere, como dice el texto, a una condición en la que la persona tiene ausencia de 1 a 6 piezas dentales. Excluyendo a los terceros molares, la hipodoncia afecta entre 3 al 8% de la población y el manejo a largo plazo de la hipodoncia en la zona estética es particularmente gran reto para el odontólogo. En un estudio de Polder hacen estudios epidemiológicos que indican que uno o los 2 incisivos laterales superiores están congénitamente ausentes en más o menos 2% de la población mundial. Los incisivos laterales superiores son las piezas dentales ausentes congénitamente más comunes, obviamente después de los terceros molares, que son los primeros, y de los segundos premolares inferiores, que es la segunda prevalencia en ausencia. Y los pacientes con ausencia congénita de incisivos laterales superiores son típicamente los que presentan retos muy complejos en manejo clínico, porque no cómo actuar a ciencia cierta, tenemos que evaluar, monitorear, ¿verdad? ¿Quiénes manejan esto? ¿Quiénes manejamos esto? Generalmente somos los ortodoncistas, el cirujano oral, el periodoncista, el rehabilitador oral, ¿no? Son comúnmente los especialistas que manejan y que van a ver y detectar para poder solucionar este tipo de problemas. Pero debemos considerar ciertos factores en planificar un buen tratamiento cuando existe una ausencia del incisivo lateral superior. Tiene mucho que ver la edad, el tipo facial. Vamos a ver algo y vamos a hablar del esquema oclusal. Vamos a ver qué anatomía dentaria y condiciones como forma, color y tamaño, la calidad y cantidad de hueso alveolar. Y si tiene o no exposición gingival y qué biotipo de encía tiene este tipo de pacientes. Mi tratamiento ideal o mi plan de tratamiento ideal para una solución de ausencia de incisivo lateral superior debería ser predecible, estable y la opción menos invasiva posible. ¿Ok? Entonces, ese es el perfecto o el ideal. De acuerdo a eso, no tenemos una respuesta absoluta para este tipo de tratamiento. La planificación de este tipo de tratamiento para los pacientes a los que le faltan incisivos incluye tradicionalmente lo que hacemos los ortodoncistas, el cierre de espacio o apertura del espacio. Esa es la toma de decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir o cerrar el espacio? ¿Qué vamos a hacer con el espacio o con el desarrollo del sitio? ¿Qué va a pasar en el sitio donde va a estar ausente el incisivo lateral superior? Primer paso para el manejo exitoso a largo plazo de estos casos es que determinemos tempranamente qué es lo que vamos a hacer. O sea, detectemos primero, temprano, y si es necesario, derivar al ortodoncista si tenemos una edad adecuada. Entonces, ¿cuál sería el rol desde el punto de vista de ortodoncia?
pues monitorear o manejar la erupción de los caninos. Es el primordial reto para los ortodoncistas. ¿Qué va a pasar con los caninos? Sabemos no tenemos incisivo lateral, los vamos a preparar para abrir espacio y hacer una rehabilitación protésica más adelante. O vamos a bajar los caninos al lugar de los incisivos laterales para poder hacer una sustitución de incisivo lateral. Entonces, el manejo de la erupción de los caninos se vuelve muy importante cuando tomamos una decisión clínica o dependiendo a qué edad vamos a ver a este tipo de pacientes para tomar una decisión. ¿Qué hacemos con el canino? Podemos hacerlo y podemos manipularlo desde temprano en la vida del paciente para tener una proyección a largo plazo de qué es nuestra mejor solución para esa sustitución del incisivo lateral ausente. Perdón. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Abro o cierro el espacio cuando lo detecto temprano? Todo depende de la planificación del tratamiento. No podemos tener una receta de cocina y decir cuál es el mejor tratamiento. Existe un mejor tratamiento, pero varía en todos los pacientes. Tenemos diferentes condiciones en cada paciente. En una radiografía, en un paciente que se estaba haciendo ortodoncia y este canino, pues no se detecta, pero miren lo que estaba haciendo con el lateral, por ejemplo. O sea, no es una ausencia congénita, pero es muy común que haya caninos impactados que van a reabsorber la raíz del lateral o problemas traumáticos, caídas o cualquier trauma que haga perder a los laterales. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos implantes. El implante siempre es la mejor opción, es decir, podemos abrir espacio y esperar para lograr implantes. En este trabajo de la doctora Brigitte Thailander de Suecia, de la Universidad de Göteborg, analiza en pacientes en crecimiento, analiza a largo plazo el comportamiento de implantes que todavía estaban en crecimiento. Esto estoy hablando, es un artículo ya del 2001, pero ha analizado pacientes que se le habían puesto en los 90s, donde todavía no se conocía mucho el comportamiento y habían estudios longitudinales, no de larga data, de muy larga data. Entonces, sí se han encontrado varios problemas en este tipo de pacientes, sobre todo en la infraerupción de estas piezas y la calidad de hueso y el periodonto en la parte anterior, en la parte vestibular. Entonces, en Marco Rosa de italiano y el doctor Sacrison hacen un estudio bastante interesante en el 2010 y nos muestran un poco las ventajas de un implante en la solución de este problema, en la solución de la rehabilitación del lateral superior. Entonces, dentro de las ventajas que encuentra el doctor Rosa y el doctor Sacrison, es que tenemos una oclusión posterior óptima. Es decir, cuando nosotros abrimos el espacio, mantenemos el espacio para rehabilitar ese lateral con un implante, la oclusión posterior no va a ser alterada, la voy a tener adecuada, entonces puedo llegar a una oclusión posterior óptima. O sea, es decir, una relación buena molar. Y posterior a lateral, es decir, una buena relación canina. La estética se ha encontrado que es satisfactoria y casi inmediatamente, es decir, apenas se coloca, hay una buena estética, apenas se coloca la prótesis y comparativamente el tratamiento de ortodoncia puede ser más corto y más sencillo. Es decir, si ya tenemos los espacios, abrimos el espacio y ya tenemos buena oclusión posterior, básicamente es alinear y terminar y detallar el caso. Entonces se convierte en un tratamiento ortodóntico corto y más simple. No hay necesidad de recontornear los dientes vecinos. Cuando hacemos sustitución de lateral, pues requiere ciertos pasos que los vamos a ver ahorita y requiere ciertos pasos para poder lograr esta sustitución. Y la osseointegración del implante es a largo plazo y eso es una ventaja. Pero tenemos ciertas complicaciones que son comunes a un implante. Se ha encontrado que
hay infraoclusión progresiva, incluso en pacientes adultos, maduros, mayores. Lo que pasa es que hay un constante crecimiento, hay un constante cambio. Las piezas dentarias en oclusión, las piezas adecuadas, siempre tienen una tendencia a verticalizarse por la función, por el desgaste de tejido dentario, etcétera. No son estáticas, siempre están en movimiento. Entonces, esa infraoclusión, aunque sea mínima, se la va a encontrar incluso en pacientes maduros. Y por ende, como no hay movimiento, va a haber una falta de la verticalización en comparación con los incisivos naturales. ¿Qué es lo que sucede con los años? Aunque no esté el paciente en crecimiento y desarrollo, hay una verticalización de las piezas cuando hay función y desgaste de tejido dental. Se ha encontrado casi en el 50% de los casos visibilidad de los pilares de metal o porcelana con el tiempo, y los estudios muestran que más o menos sucede en el 50% de los casos, y la recesión interdental, particularmente en la papila distal. Dificultad para hacer una corona de porcelana de aspecto natural que está cambiando. Estamos hablando de un artículo del 2010. Y van a ver en un artículo posterior cómo esto está cambiando gracias a la nueva tecnología, los nuevos materiales que hacen de que la apariencia natural sea cada vez más lograble. Y no hay observación a largo plazo. Para el 2010 nos dicen, según los estudios, hay varias revisiones sistemáticas, que no hay mayores revisiones o observaciones más de 15 años. Entonces, ese era un problema, ¿no? Entonces, el implante es la óptima restauración. Miren, esto es lo que sucede. Todos esos problemas que les he dicho que pueden suceder. En el artículo de Thaelander del 2001, pues muestra que los problemas se aumentan cuando hay ciertas variabilidades. Uno es la edad. Mientras menor es el paciente, obviamente el problema va a ser mayor, porque puede haber un colapso alveolar. Hay que tener en cuenta que la técnica tiene que ser muy consistente y el costo puede ser más elevado en una rehabilitación, por lo menos a corto plazo. Existe esta se vuelve, torna azul, y la infraoclusión, que es lo que les había mencionado. Veamos este caso de una paciente que el tema que se debe considerar es qué línea de exposición gingival tengo. Como en este caso, esta sonrisa posada no exhibe encía, no hay tejido gingival. Entonces, en algunos casos, ese puede ser una ventaja para la parte estética gingival, ¿no? La edad y la precisión de la técnica son importantes. Miren, puede suceder esto, donde hay un problema gingival en la parte vestibular. Simplemente esta paciente, el rato de sonreír, no muestra tejido gingival, entonces no es un gran problema, a no ser que la paciente o el paciente muestre una sonrisa más amplia donde podamos exhibir la parte gingival, y es un problema. ¿Qué opciones tenemos aparte? En este caso se puede intruir los primeros premolares y colocar carillas, o elongar las coronas de los premolares para que hagan caninos. Entonces, el doctor Tuberson, de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA, en un clásico del 70, nos dice las características de por qué se debería sustituir la ausencia del lateral por el canino. Obviamente en una época donde todavía los implantes estaban demasiado jóvenes y la solución protésica era básicamente o hacer un puente, y donde se estaban empezando a hacer los Maryland, etc. Pero esta opción nos las detalla para darle la anatomía que estamos haciendo todavía hoy en día, para darle la anatomía de un lateral a un canino, para que tenga la posición, la forma adecuada y estéticamente se parezca a un lateral, pero también funcionalmente tengamos un canino adecuado. Entonces, si ven este cuadro, primero en la zona debería desgastarse la punta del canino
aplanarse la cúspide canina, luego reducirlo mesiodistalmente, porque sabemos que el canino es más voluminoso y más convexo en sentido mesiodistal. El ángulo incisal distal se debe redondear ligeramente, este ángulo. Y reducción de la eminencia canina en la superficie vestibular, ¿no? Acá. Reducción de la superficie palatina para que no interfiera en la oclusión. Son los detalles y cómo se debe hacer un desgaste del esmalte en un canino para poder tener una anatomía y función adecuada cuando vamos a hacer esta sustitución y hacer de que el canino haga de lateral. Sabemos las diferencias anatómicas entre un incisivo, lateral y canino, que debemos tomarlas muy en cuenta, porque eso va a hacer de que podamos nosotros tener no solamente una sustitución estéticamente adecuada, sino sobre todo funcional. Y la otra característica es, bueno, la sobremordida es muy importante para lograr esto. Y algo que siempre ha pasado, y al principio cuando nosotros hacíamos sustituciones, había muchos pacientes que nos decían que no los veían completamente parecidos a un lateral. Y después de estudios y varias investigaciones, hemos visto que una de las condiciones es cómo se ve. O sea, los prismas del esmalte van a reflejar de manera distinta la luz y eso definitivamente afecta en la estética de las piezas anteriores. Entonces, cómo nosotros tenemos el torque o la angulación vestibulopalatina de esas piezas es muy importante para lograr estéticamente un canino que sea y funcione de lateral. Entonces, miren este caso, desde el Dr. Sarver, donde es una paciente que ha sido tratada ortodóncicamente, donde se ha hecho una sustitución, agenesia de los laterales y se hizo la sustitución de los laterales por caninos. Y en lo que hablamos, tenemos un problema microestético en cuanto a alturas gingivales. Este canino que hace de lateral tiene una altura gingival muy alta relacionada con la proporción de los centrales. Este otro canino, si bien no está tan alta, sí está ligeramente más superior que los centrales y que los premolares que están haciendo de caninos. Entonces, la paciente estéticamente no le parecía, no quería hacerse coronas o carillas, por lo menos, pero primero se ha tratado ortodóncicamente. La altura de las encías era el paso inicial y para lograr esto se proyecta una gingivoplastía. El otro problema era la convexidad mesial y distal de sus piezas. No se había recontorneado estas piezas, entonces este lateral simplemente parecía canino. Lo que han hecho, si se dan cuenta, es básicamente desgastar la cúspide, pero las convexidades del canino estaban intactas y ese era otro problema por el cual no parecía un lateral. Usamos fresas de desgaste interproximal, de esmalte, generalmente usamos las fisuritas de carburo para el corte inicial y luego usamos diamante muy finito para pulir la superficie. Hacemos el desgaste de la cara vestibular, de la convexidad de la eminencia canina. Y esta parte es importante, hacer el torque adecuado. El canino viene en una posición bastante vertical comparada con el lateral. De acuerdo a la prescripción que se use o más o menos los estudios que nos ha mostrado el doctor Andrews, el lateral más o menos está a unos 10 grados positivos, es decir, la raíz está inclinada hacia palatino. Y el canino está casi a cero, está muy vertical. Entonces, ese es donde les explicaba la parte donde cómo refleja la luz. Ese es un problema. Entonces, darle torque, darle la torsión adecuada, la inclinación adecuada es muy importante
para que estéticamente y funcionalmente esto repercute en la parte funcional, en la cara palatina, es importante. Entonces, la colocación del bracket o la colocación de torque en estas piezas es importante para darle un torque y se parezca más a un lateral. Hacemos la reducción de la cúspide y de la cara palatina para que no haya interferencias. El símbolo del canino tiene que disminuirse y el mismo tratamiento tenemos que hacer con el premolar, que la cúspide palatina no tiene que interferir en la oclusión adecuada. Usamos mucho esta fresita que le llaman el sombrero chino. Es una fresa que es muy versátil para poder terminar las angulaciones y pulir. La usamos mucho no solamente en este tipo de recontorneo, sino en mucho del stripping que hacemos en ortodoncia. Y terminamos de cerrar espacios. Ahora, la parte gingival, vamos a trabajar con caninos y, bueno, premolares que hacen de canino y el canino que hace de lateral. Y vamos a regularizar los bordes gingivales. Miren y vean la diferencia cuando se retocan los bordes gingivales. Básicamente tengo mejores condiciones estéticas en esas piezas. Este es un... Este artículo nos muestra de Thompson, nos dice que este tipo de pacientes, después de un análisis extenso por el recontorneo que es tan fuerte, ustedes han visto, o sea, hay un desgaste del esmalte bastante importante. Sin embargo, este estudio, y es un seguimiento de 10 años, da como resultado que este tipo de tratamiento, es decir, este tipo de desgastes, lo perciben los pacientes sin incomodidad y con mínimo o ninguna reacción clínica radiográfica a largo plazo. Entonces, no ha tenido repercusiones en el esmalte. Obviamente se desgasta solamente esmalte. No tenemos que tener cuidado con llegar a la dentina, pero este tipo de seguimiento ha mostrado que los pacientes no tienen ningún problema 10 años después, 15 años después. Entonces, ¿qué acerca de la guía canina? Pues, se han hecho estudios al respecto. Y básicamente en este estudio, que es retrospectivo de cierre de espacios versus el tratamiento restaurador, se encuentra lo siguiente. El objetivo es examinar y comparar la estética de acuerdo a la opinión del paciente primero. Comparar la función oclusal y la salud periodontal de los pacientes que han tenido este cierre de espacios o esta sustitución del lateral por el canino. Que tuvieron cierre de espacios es uno de los grupos y que tuvieron reemplazo protésico es el otro grupo. Entonces, se va a comparar los dos grupos, tanto en función como estética. Pacientes con ausencia de los laterales superiores, implantes fueron excluidos. Muestra 36 mujeres, 14 varones y un seguimiento en pacientes que tenían un promedio de 25 años con 8 meses. Tiempo promedio después del tratamiento, más o menos 7 años. Se utilizó la versión modificada del índice Stetsman. Se preguntó a los pacientes acerca de esto: forma dental, color dental, distribución anterior de los espacios y la simetría dental. ¿Cuáles son los resultados? El 95% en el grupo del cierre de espacios ortodóncicos, es decir, cuando hemos hecho cierre de espacios, hemos reemplazado el lateral por el canino, estaba satisfecho con la apariencia. Alto descontento en este grupo de la discrepancia de color. Sabemos que el canino tiene siempre una coloración más amarillenta y sí se nota en un alto descontento en la discrepancia de color. 65% estaba satisfecho con la apariencia del grupo de reposición protésica, es decir, menos personas estaban contentas con la reposición protésica. Se ha evaluado en el cuestionario la estabilidad oclusal, dolor a la apertura, rango de apertura, rigidez muscular y clic o ruido en la articulación temporomandibular
dolor alrededor de la articulación y dolores de cabeza. Y lo que se halló es lo siguiente. Sin diferencia significativa entre uno y el otro grupo en signos y síntomas de la articulación. Estudios previos han habido al respecto que han encontrado exactamente lo mismo. Y los grupos, tanto del cierre de espacios como la rehabilitación protésica, no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la prevalencia de interferencia en el lado de trabajo. La conclusión de este trabajo ha sido de que los procedimientos de cierre de espacio resultaron bastante bien aceptados por los pacientes y no implicaban ningún problema temporomandibular en la articulación temporomandibular. Su función, no había ningún problema en la función temporomandibular, pero además, este tipo de procedimientos mejoraban la salud periodontal a comparación de la rehabilitación protésica. En este estudio comparamos dos estudios, uno hecho el 2005 y otro hecho el 2015, donde se evalúa desde el punto de vista de las personas legas, de dentistas generales y de ortodoncistas, estéticamente, cómo evaluamos a los laterales. Y les voy a hacer una pregunta, ya para entrar a la última fase. Viendo esta foto, estas son las mismas preguntas que se le han hecho a los grupos para poder determinar estéticamente si había diferencia entre laterales naturales, laterales sustituidos por caninos o laterales rehabilitados con implantes. ¿Qué creen? Estos laterales que ven en este paciente? ¿Son naturales? ¿Son rehabilitados con implantes y corona o son caninos sustituidos? Les voy a dar la respuesta mientras voy avanzando. Véanlo. En este paciente, y vamos a ver cuántos aciertan en los resultados. Este paciente tiene el lateral derecho sustituido por canino. Es decir, esta pieza es un canino sustituido. Este es un lateral natural. Siguiente. El lateral es implante con corona, es un canino sustituido o es un diente natural. En este caso, ambos laterales son naturales. ¿Qué opinan de este? ¿Los laterales son naturales, sustituidos o rehabilitados? El lateral izquierdo es un implante con corona. El lateral derecho es natural. Estos laterales son implantes naturales o caninos sustituidos. Ambos laterales son caninos sustituidos, tanto el derecho como el izquierdo. Lo mismo, la misma pregunta. ¿Cuál creen que es implante? ¿Estamos sobre la hora? Sí. Entonces, termino con esto. Este es un implante en ambos lados. Este es una sustitución de caninos en ambos lados. Estos son laterales naturales, ambos lados. Y estos son naturales ambos lados. Este es un implante, el lado derecho, lado izquierdo es natural. Estos son los resultados en las dos. Lo que refleja estos resultados son básicamente que la percepción de los dentistas y los ortodoncistas básicamente han mejorado en cuanto a los implantes. ¿Por qué? En esta relación de 10 años. Es porque la tecnología ha mejorado la estética en los materiales de rehabilitación. Sin embargo, sigue siendo para el público en general y con una alta expectativa la sustitución, una experiencia bastante
tomada bien por los pacientes, pero sobre todo estéticamente bien posicionada. Sacrison nos dice lo que los cambios en posición dental por la edad, la recesión gingival y márgenes oscuros a lo largo de las coronas de porcelana y la falta de papila gingival, profundidad del sondaje de sangrado es muy importante. Déjenme ir a esta parte donde básicamente voy a terminar con esto. Mil disculpas, seguro me he pasado, no estaba atento al tiempo, pero en esta jovencita ha pasado No hay una ningún edad muy problema, temprana. doctor. No hay Gracias, ningún problema. La gente sigue muy entusiasmada, están conectados, estupendo los casos, así que adelante, termine sus casos. gracias, Está doctora. tranquila. Entonces, esta jovencita viene como muchos jovencitos que vienen a la práctica privada traídos por los papás porque está preocupada por el apiñamiento y se toma esta radiografía donde los caninos, vean, están muy altos, muy altos. En ese momento lo que podíamos hacer es una disyunción, de repente generar espacio, mejorar las condiciones. Este canino, si bien parece que se estuviera acomodando entre el lateral y el premolar, este canino parece que estuviera sobre además, la radiografía en ese momento no ayuda mucho, pero es un paciente que no me llama mucho la atención, más que sí habría que hacer algo de prevención. El paciente se pierde y vuelve después de un tiempo y miren las condiciones del canino. El canino básicamente ha reabsorbido la mitad, lo ha tratado como si fuera un diente deciduo, la mitad de la raíz en el lado derecho y bastante ya en el lado izquierdo. Entonces, desde este punto de vista ya, vamos a aparentemente perder las piezas, los laterales. ¿Y cuál es la decisión? ¿Ahí qué vamos a hacer? Bueno, ya me adelanté con esta radiografía, pero la decisión es, si nosotros vamos y si está muy cerca al lateral este canino, si nosotros vamos a sustituir este canino, la obligación del ortodoncista es guiar durante el crecimiento y desarrollo y la erupción de esta pieza. Deberíamos hacer de que este canino salga lo más cercano al al central. ¿Por qué? Es decir, en la posición de lateral. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos espacio o dejamos que el canino baje a la altura del canino y mantenemos el espacio, el hueso va a estar colapsado para cualquiera de las dos opciones. Porque es un niño, está en crecimiento y si mantenemos el espacio, sabemos que ese hueso alveolar va a ser muy delgado de repente para una reposición con implante más adelante en su vida. O si queremos cerrar luego los espacios, pues es un trabajo de ida y vuelta. Entonces, la obligación del ortodoncista en cuanto a la guía de erupción es de que guiar al canino para que tengamos un mejor hueso. Cuando el diente, el canino que es voluminoso, erupciona al lado del central como si fuera un lateral, le vamos a dar un mayor crecimiento al hueso alveolar para luego tomar una decisión. Si abrimos el espacio para una rehabilitación con implante posterior o lo dejamos en su lugar para una sustitución de lateral con un canino. Entonces, esta pacientita llega cuando se anima a hacer tratamiento, básicamente, miren, se había perdido ya los laterales, ambos. Miren la reabsorción de ese lateral cuando ya se había comenzado el tratamiento de ortodoncia y lo que se hace es una sustitución. Entonces, esta pacientita tiene ciertas relaciones, se hace exodoncias del inferior en vez de hacer un tratamiento regular de 4 extracciones de premolares, hacemos extracciones de premolares inferiores y hacemos una sustitución de caninos alaterales en la parte superior. Obviamente, eso que les había dicho y ahorita, bueno, uno de los factores que nos dicen los estudios y que es bastante evidente es el color del canino. El color del canino siempre es más amarillo, pero en algunos casos poco notorio, en algunos casos más notorio. Entonces, en esos otros casos lo que se hace es básicamente carillas, blanqueamiento. Entonces, el resultado es bastante satisfactorio. Hay mucha casuística en cuanto a esta sustitución, pero depende de nuestro diagnóstico. Es decir, en un paciente adulto que haya perdido por traumatismo, a veces, no a veces, es la mejor opción un implante. Pero si detectamos temprano, ahí nos toca tomar decisiones para decir o abrimos o cerramos el espacio.
Entonces, si nosotros tenemos en consideración la oclusión, la manera de crecimiento y desarrollo, pues una de las alternativas es la sustitución, mientras estamos en crecimiento y desarrollo, del canino, del lateral por el canino, y tenemos excelentes resultados donde no va a necesitar una rehabilitación protésica. Querida doctora, mil disculpas, creo que me he pasado ahorita, veo la hora, pero esa es la parte, cómo estamos manejando una de las alternativas para esta sustitución en esta parte estética, que es algo importante. Así que a sus órdenes, si hay preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación, unos casos impecables, esa contextualización de la parte de armonía, de la parte estética, el manejo interdisciplinario, incluso con la parte periodontal de los puntos cenit, creo que permitió un aterrizaje muy pertinente para el tema de la genesia lateral, donde realmente el hecho de que esto suceda no quiere decir que vaya a quedar diferente. De hecho, usted mostró en sus casos cómo no hay diferencia. En esas preguntas que usted hacía, yo creo que me hubiera rajado, como dicen los estudiantes, en todas. No sabía cuál era cuál porque era tal grado de perfección que pero muy difícil acertar cuál era cuál. Así que felicitaciones por esos casos. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas entonces. Tenemos varias preguntas que le voy a ir haciendo para que usted, por favor, nos vaya respondiendo. La primera pregunta es, en caso del reemplazo del lateral superior por el canino, ¿qué sucede entonces con la función de la oclusión y, por supuesto, con la guía canina? Claro, perfecto. Sí, es muy importante tomar en cuenta eh, los vecinos, es decir, sobre todo el primer premolar, que va a ser de canino. Es muy importante hacer la reducción necesaria de la cúspide palatina del canino para que no interfiera en esa oclusión. O sea, he mostrado en algún momento algunos casos donde se evalúa síntomas de articulación temporomandibular en estos pacientes que han tenido esta sustitución 10, 15 años después, sin ninguna sintomatología. Entonces, si está bien manejado, si nosotros hacemos caso a las interferencias, pues no debería haber ningún problema. Se han reportado casos, y esto lo he visto solo en reporte de casos, no en estudios, pero reporte de casos cuando no hay un desgaste adecuado de la cúspide o hay una interferencia de la cúspide palatina del premolar que está haciendo el canino, pues puede haber algunos problemas articulares si está interfiriendo en mi guía canina o en general en la oclusión. Entonces, importante la técnica, importante evaluar estos aspectos de una oclusión mutuamente protegida, de que tengamos una buena guía canina, pues es importante. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos varias preguntas de nuestros asistentes, así también como felicitaciones por lo interesante de la conferencia y agradecimientos. Tenemos una pregunta particular de la doctora Marlene Cecien con respecto a ese manejo interdisciplinario y a la consideración de los odontopediatras dentro de ese grupo profesional. Claro que sí, sí, es cierto, y no he mencionado a los odontopediatras en esa, incluso donde quienes estamos manejando esto, y es cierto, y disculpas, pido disculpas por eso, porque sí, es una especialista bastante importante, sobre todo en la detección primero, cuando hay una agenesia, y luego en el manejo de guía, o sea, hacer la exodoncia, por ejemplo, de un lateral deciduo, de un lateral primario, a una edad adecuada para guiar la erupción del canino permanente adecuadamente para que se vaya hacia mesial, es una decisión importante que un odontopediatra la puede tomar, pues por todo el conocimiento y el background que tiene en crecimiento y desarrollo y en
dentición que tiene el odontopediatra. Es muy importante el manejo de la erupción desde el punto de vista del profesional, del especialista odontopediatra. Perfecto, muchísimas gracias. Un especialista súper importante en todo ese manejo Correcto, interdisciplinario y especialmente pues para intervención a temprana edad, ¿verdad? correcto. Perfecto, muy bien. Aquí hay otra pregunta muy interesante y es, ¿a qué edad es mejor cerrar el espacio de ese incisivo ausente? He mencionado un poquito la toma de decisión, cuando ya sabemos que no hay una lateral, no está presente lateral, lo que acabo de mencionar es muy importante. Determinar en qué momento voy a hacer la exodoncia del lateral primario para que haya una migración de él, si vamos a, aunque no tomemos la decisión de hacer una sustitución. El monitoreo, la guía de erupción de un canino hacia mesial es muy importante con la génesis. ¿Por qué? Porque si erupciona al lado del central, nos va a dar un hueso con mejor calidad. O sea, el canino es voluminoso. La erupción al lado del lateral va a hacer de que mi hueso alveolar tenga un hueso más grueso. Entonces, ahí es donde se determina de acuerdo a la oclusión. Entonces decimos a esa edad, cuando el canino ya está erupcionando en boca, cerca a los 11, 12 años, entre los 11 y los 13 años de repente, ahí tomamos la decisión, porque el paciente está ya creciendo y vamos a ver de acuerdo a otros factores que son de la oclusión, pero si está tan temprano, generalmente ahí es el momento donde tomamos la decisión y ya bien lo planificamos y terminamos de cerrar el espacio y vamos construyendo una sustitución. Y si no ha sucedido esto y el canino en un paciente que se va a hacer ortodoncia y es una dentición permanente temprana, pues igual, cuando tengo una dentición permanente temprana es cuando se debería hacer una toma de decisión si se va a mantener el espacio o vamos a cerrar. Entonces, en realidad, un factor importante en el mejor pronóstico de esto es una detección temprana. Entonces, cuando se detecta tempranamente, pues vamos a tener más opciones. Y entonces, dentición mixta tardía y dentición permanente temprana es, yo creo que la mejor ventana para tomar una decisión en cerrar espacio o abrirlo. Y generalmente a esa edad es cerrar espacios. Perfecto, doctor. Creo que la siguiente pregunta está muy relacionada con esta respuesta que usted acaba de dar. No sé si ya considere completa o quisiera usted ampliar un poquito. Y precisamente habla de qué sucede con el hueso alveolar si no está presente el incisivo lateral y se pierde el incisivo lateral deciduo a temprana edad. Eso, sí, está relacionada. Si perdemos el incisivo lateral a temprana edad y el canino va a erupcionar en el sitio del canino, ese huesito se va a colapsar. O sea, definitivamente con el desarrollo, si no tenemos algo que estimule a la creación de hueso, y va a ser más complicado cuando decidamos ya sea hacer una rehabilitación con implante, que el hueso va a estar y vamos a tener que hacer otro, va a estar colapsado y vamos a tener que hacer otro tipo de procedimientos. E incluso el cierre de espacio también se dificulta cuando el paciente tiene mayor edad y el hueso está bastante colapsado. Entonces, sí es importante tomar una decisión a temprana edad de qué hacer en cuanto al hueso. Y a veces esta ida y vuelta que les decía de que permitir que el canino baje en el lugar del lateral y luego, aunque se haga rehabilitación con implante, se abra ese espacio, pues es más conveniente para las condiciones que puedo tener, ya sea para rehabilitación con implante o el cierre de espacios. Entonces, sí, es importante la decisión en el manejo del sitio, es muy importante. Muy bien, aquí tenemos la pregunta de la doctora Dolly Cuellar, que se refiere a algo más técnico, donde dice que si entonces, después de hacer el tallado, se posiciona el bracket correspondiente al lateral. Sí, hola Dolly, ¿cómo estás? Sí, la conozco a la doctora. Mucho gusto. Eh,
Sí, bueno, tenemos dos opciones, dependiendo qué es lo que maneja el ortodoncista. Lo ideal, si vamos a hacer el recontorneo, el tallado que dice la doctora, pues estamos eliminando la eminencia canina de la cara vestibular. Entonces, ahí puedo poner un bracket de un lateral, que ya tiene la información de torque de un lateral. Si eso lo voy a hacer más adelante, podemos poner el bracket de un canino, pero dado la vuelta, 180 grados, para que el torque que es negativo del canino se vuelva positivo, para que esa raya palatino y mejore la condición de torque. Entonces, tengo las dos opciones. Si he tallado, ponemos el bracket de lateral. Si no he tallado todavía, puedo poner el canino, pero ya preveyendo y lo doy la vuelta 180 grados para que el torque, en vez de que sea negativo, como tiene el canino en la mayoría de las prescripciones, sea positivo y podamos seguir trabajando al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Precisamente en relación también con la anterior, el doctor Víctor Villena Olivera pregunta si al desgastar el canino habría sensibilidad dental. Eh, Generalmente cuando hacemos el desgaste tratamos con flúor la pieza solamente por prevención. Hay que tener cuidado en no ir más allá del esmalte. Tenemos zonas de un esmalte bastante grueso, sobre todo en las convexidades mesial y distal, más en la distal que en la mesial. Pero según estudios, bueno, clínicamente nosotros no hemos tenido problemas de sensibilidad en los pacientes, pero los reportes de estudios longitudinales reportan que no hay problemas y ha habido trabajos incluso retrospectivos de 10, 15 años en los que no se ha reportado sensibilidad. Hay que tener cuidado el momento de hacerlo hasta donde nos permite el tejido de esmalte. Entonces, esa parte es importante. Pero sí, haciendo una prevención, hacemos un tratamiento con flúor después de los desgastes. Muy bien. En la misma línea, la doctora Alicia Alvarado nos pregunta si para convertir el canino en incisivo lateral sería necesario realizar la endodoncia previamente. No, no, porque no vamos a afectar, acabo de mencionar que ni siquiera queremos causar sensibilidad, así que no es necesario, no se ha hecho, serán algunos casos hay reportados donde se han hecho por razones inclusive de poner una corona, o sea, de mejorarlo estéticamente. Pero si vamos a hacer el recontorneo adecuado, simplemente con desgaste de esmalte, no es necesario en absoluto hacer el tratamiento endodóncico. Tratar de mantener el diente vital, por supuesto. Por supuesto. Bueno, creo que usted acaba de responder la pregunta del doctor Joan Quinto Soto, que además de felicitarlo por su brillante exposición, pregunta si precisamente habría un límite de desgaste para darle forma a ese canino, para darle forma de incisivo lateral y qué tratamiento le daría después del desgaste. Usted ya habló de la topicación con flúor y ahí yo quisiera complementar esta pregunta del doctor Giovanni en si recomienda la utilización de alguna crema desensibilizante en caso de que se presente alguna sintomatología. Claro que sí, el uso de una pasta desensibilizante es básico porque estamos haciendo exactamente lo mismo, o sea, protegiendo un poquito los túbulos para que no haya ese intercambio de cambios térmicos, ¿verdad? Entonces, sí es importante, la pasta que ustedes tienen es perfecta para ese tipo de casos y son generalmente preventivos porque no queremos ir a causar sensibilidad, pero sí, definitivamente el uso de pasta es importante de estas sensibilizantes. Excelente, muy buena alternativa. Sí. Bueno, la doctora Denis Mena Rebollo, además de felicitarlo, pregunta a una cosa supremamente interesante que usted mencionó al comienzo de su presentación y mostró casos muy lindos, y es cómo se manejan los cenit en el caso de reemplazar el lateral con el canino.
Querido doctor, es el doctor Denis, es de La Paz. Ya. Hola, doctor, ¿qué tal? Sí, súper. Es importante la pregunta y básicamente, si se acuerdan, han visto las fresitas, ese sombrero de chino que le llamamos, es muy importante en manejar el... Perdón, me repite la pregunta, estoy hablando de troneras, me dijo Zenit, perdón. Zenit. Zenit, en Zenit, el perdón. caso de reemplazar el lateral con el canino, pregunta Ok, el doctor Denis Méndez. perdón, me estaba confundiendo. Perfecto. Es importante ver importante en posición del eje longitudinal del canino. Uno es el torque, que lo he mencionado, y otra es la angulación. Entonces, la angulación tiene que ir de mesial a distal, o sea, hay una inclinación hacia distal porque es así como debería estar estéticamente el lateral. El canino es más vertical, entonces esas dos condiciones tenemos que tomar en cuenta. Una es el torque, que lo he explicado con la posición del bracket, y podemos poner el del canino dado la vuelta a 180 grados, o podemos poner el de lateral, y eso se va a encargar con los arcos, con la secuencia de arcos, de ir manejando. Muchos casos hemos tenido que poner, le llamamos torque individual, para exagerar un poco más el torque o mejorar. Pero lo que dice el doctor, para tener un zenit adecuado, tengo que tener un eje longitudinal adecuado, y eso también se logra simplemente con la posición en sentido de inclinación del bracket, y se consigue relativamente rápido. Ahora, temprano en el tratamiento. Ahora, si el contorno gingival es adecuado y sano, ese zenit va a acompañar. Si tengo problemas gingivales, si hay hiperplasia o inflamación, etcétera, en muchos casos hemos hecho una plastía, una gingivoplastía, que me va a mejorar el contorno gingival. Pero la inclinación del eje longitudinal del diente debería acompañar a una encía sana al cenit adecuado. Perfecto, muy bien. Vamos con la última pregunta. La hace el doctor Eduardo Bravo. Y su pregunta es, en el caso de crear espacio para un implante, ¿a qué edad debería iniciarse el tratamiento de ortodoncia? Bueno, dependiendo del requerimiento de la ortodoncia, o sea, cuando está diagnosticada la ortodoncia debería iniciarse la ortodoncia. Pero, ¿qué hacer con el espacio? Si nosotros estamos trabajando con el espacio para prepararlo para un implante, generalmente el paciente que puede estar en dentición permanente temprana, 12, 13 años, básicamente lo alargamos el proceso. Esto se ha visto en muchos casos y lo hemos trabajado. El hacer un tratamiento de ida y vuelta ayuda bastante eh, en el engrosamiento del hueso alveolar. Es decir, un tratamiento de ida y vuelta quiere decir que cerramos el espacio mientras hacemos el tratamiento de ortodoncia, y cuando estamos por terminar, hacemos y preparamos el espacio nuevamente. Eso me va a dar un hueso alveolar más ancho, donde voy a poder tener más adelante un implante. Entonces, la ortodoncia la vamos a hacer a la edad que tiene, que está diagnosticada, que tiene que hacerse, a la edad que viene el paciente a solicitarlo. Pero este procedimiento de ida y vuelta en ese sitio, para cuando ya planificamos una rehabilitación con implante futuro, es una opción que se ha hecho mucho y realmente con buenos resultados en cuanto al grosor de hueso alveolar para recibir un implante de manera más adecuada. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, no solo por la presentación, sino por el manejo de las preguntas y sus respuestas. Tenemos unas cuantas preguntas más, no relacionadas directamente con el tema, pero se las pasaremos para que usted gentilmente nos las Con pueda mucho gusto. responder y vía correo electrónico se las Con gusto. enviaremos Claro a que sí. nuestros asistentes. Así que pues no nos resta sino agradecerle mucho en nombre de Susana como representante Gracias, Susan. de Palmolive, Relaciones Profesionales en Bolivia,
y gestora de este webinar. Les agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, nuestros participantes, habernos acompañado y haber participado tan activamente. Y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Y doctor, esperamos tenerlo aquí en estos escenarios nuevamente también. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muy querida doctora Ferro, muchísimas gracias. Gracias y gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas noches.